Hace poco tiempo, hace unos días, el Senado aprobó la Ley de Resarcimiento Excepcional para reparar víctimas de dictaduras. Víctimas de dictaduras entre 1964 y 1982 en nuestro país. Claro, ahora queda promulgar esta ley porque ya pasó al Ejecutivo y su promulgación la estamos esperando. Para hablar sobre este tema, el resarcimiento a las víctimas de dictaduras, está con nosotros Ruth Llanos. Ella es presidenta de ASOFAM, la Asociación de Familiares, Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional. Ruth, muy buenos días. Un gusto tenerte aquí en Piedra, Papel y Tinta. Muchas gracias, Lucía. Es lindo volverte a ver en este espacio, porque nos hemos visto en el espacio común del arte y del teatro, que es lo que también nos gusta hacer. Exactamente. ¿No? Y entonces, bueno, es lindo estar contigo y tratar de desentrañar el tema de lo que es esta ley corta, pero que está vinculada a otras leyes que están en debate, a proyectos de leyes, y al tema de lo que significa la reparación integral, ligada estrechamente, de acuerdo a nuestra organización, a los conceptos claves de memoria, verdad y justicia. Perfecto, Ruth. Vamos a tratar entonces todo esto en el tiempo que tenemos. Para comenzar, quisiera preguntarte, son 1.700 y un poco más de víctimas que van a ser, digamos, beneficiadas con esta ley, ¿no? Sí. ¿Son todas las víctimas? Ese es el tema, ¿no? Esta ley podemos señalar que es un pequeño avance. Pequeño avance para subsanar un grave error cometido por la ley que creó la ley de resarcimiento el año 2004 en el gobierno de Carlos Mesa. La ley 26... La 2630, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no soy tan precisa para todos los números de leyes porque son tantas leyes. No te preocupes, ¿no? Sí. Pero lo importante es señalar que esta ley corta, la que acá se aprobó la semana pasada en diputados y esta semana en senadores y que suponemos que se va a promulgar, es parte de una larga historia que empezó con esta ley que creó con el CONREVIP y el CONTECA, que fueron las entidades que dependían del Ministerio de Justicia que calificaron a las víctimas que se presentaron. Esta primera ley, ¿no?, la que da origen a todo este proceso de injusticia, como señalé, fue presentada por un ex paramilitar, Kiefer. Sí. Y yo recuerdo, yo era de base en ese momento, no estaba en la conducción de ASOFAM, pero acompañé a las dirigentes de ASOFAM para reclamar, porque esa ley desde su inicio, o sea, la ley madre que da lugar a esta ahora ley corta, estaba mal hecha. No solamente por el origen, porque era un ex paramilitar, ministro de Banzer, que quería lavar la imagen del dictador, sino porque era una ley que desde un principio vulneraba los derechos de las víctimas. ¿Por qué? Te vulneraba porque revictimizaba a las víctimas. Y eso ha pasado en el transcurso de la existencia de estas entidades, porque, por ejemplo, y ahí se llenó nuestra oficina de personas, te pedía que tengas testigos de quién te había torturado. En la tortura, en las oscuras cárceles y carceletas y cárceles de seguridad, no hay pues testigos que estén viendo quién te tortura. Y te torturan encapuchados o pueden torturarte, ¿no? Luego pedían a los que habían salido al exilio que tengan la prueba de que tenían el pasaporte con el que habían salido. Y no existían, no, porque mucha gente, como pasó el 2019, cruzó las fronteras para salvar su vida de manera pues clandestina. Claro, sin papeles. Sin papeles, ¿no? O entonces
te pedían una serie de pruebas y ese es el tema, es uno de los temas centrales. Toda la carga de la prueba la tenía que presentar la víctima. Cuando los sistemas internacionales de Naciones Unidas y de la CIDH señalan que cuando tú tienes que hacer un resarcimiento, una reparación integral, la carga la tiene que tener el Estado, porque es el Estado a través, ya sea de los organismos militares, policiales, o cuando existen grupos paraestatales, como hubieron en los 70 y como hubieron el 2019, los que persiguen, los que torturan. Entonces es el Estado el que tenía que relevar las pruebas. Entonces, en ese sentido, solamente más de 1.700 víctimas lograron calificar. Pero esta ley nos señalaba que el Estado boliviano iba a pagar el 20%. Y que el 8%, el 80% lo iba a pagar la cooperación internacional. Pero no es la cooperación internacional la que torturó y entonces no pagaron. Entonces, tengo aquí a mano la ley, ¿no? Y es muy clara, señala de que esta ley corta, aprobada esta semana, es para efectivizar el pago destinado al resarcimiento, ¿no? A las víctimas de violencia política sí, por parte de gobiernos inconstitucionales del 64 al 82 y establece un monto de 925.916 bolivianos restantes. Eso que más o menos son más de 14 millones de dólares, ¿no es cierto? Para tener una idea. Eso va a ser 14 millones. Y entonces eso es para los que cobraron. Los que no cobraron, porque mucha gente no está de acuerdo cómo le calificaron. Por ejemplo... Perdón, Ruth. Sí. ¿Que cobraron cuándo? Lo cobraron, si mal no recuerdo, el 20%. No tengo así la fecha exacta, ¿no? Ya, pero hace años. Hace años, Ajá. ¿No? Entonces cobraron ese 20% con unas calificaciones erróneas también, ¿no? Por ejemplo, les calificaron, sí, que había salido al exilio, pero no le calificaron de que fueron torturados o que estuvieron presos. Entonces hay reclamos. Ya. Entonces, esto es eso y ahora les da tiempo de 1 año para que terminen su proceso. Pero esta ley no repara a más de 7.000 víctimas que no fueron calificadas o que no se presentaron. Ese es ahora el gran tema del debate, que hemos estado discutiendo desde enero o precisamente desde marzo de este año, en varias reuniones, porque nos enteramos que en enero de este año se había creado un comité interinstitucional a la cabeza del Ministerio de Justicia para discutir esta ley. De ahí sale, ¿no?, esta ley de este comité interinstitucional, que no sabemos quiénes van, de qué ministerios, etc. No lo sabemos. Pero sí sabemos que existe y es una mesa interinstitucional en la que no participaban las víctimas. Y desde marzo hemos tenido ya... Entonces, Ruth, sí, se va a promulgar esta ley, sí, ¿no? Dentro de muy poco. Muy poco, sí. ¿No? Y una vez que se promulgue, ya empiezan los conflictos porque hay 7.000 que no están dentro de esta ley. Ya han empezado los conflictos. Para entender, sí, las personas que están desde hace muchos años con unas carpas frente al Ministerio de Justicia, ¿están dentro de esta ley? ¿Van a ser beneficiadas? Una parte, no sé cuántos, ¿no? Ya. Una parte sí. Y otros no. Otros no, porque no fueron rechazados sus expedientes y otros no se presentaron. Entonces, el conflicto continúa. Continúa. Quiero preguntarte también si quiénes no están, que tú nos puedas describir, ¿no? ¿Quiénes no están beneficiados con esta ley? Mira, te voy a decir, empezando primero por casa, y que además lo hemos planteado como nuestras observaciones ante el comité
de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. Ajá. De nuestros familiares que se presentaron a ese largo procedimiento y que fue, como señalo, revictimizante. Sí. ¿No? Porque incluso, si uno podría escribir un libro, te pedían, si tenías testigos, a las mujeres, ¿no? de que las habían violado. Sí. ¿Ya? Eso es lo más revictimizante que puedas hacer. Y entonces, lo que pasó es que nuestros familiares se presentaron, ¿no? Les dimos, porque teníamos como Asofan todos los archivos de la primera Comisión de la Verdad que la creó el doctor Siles, le proporcionamos todo el material que había como sus pruebas. Muy pocas calificaron. ¿Por qué? Y sabemos que además la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, ¿no? Y es un crimen permanente y continuo, así está establecido. Les rechazaron a nuestros familiares porque no presentaban certificado de defunción. ¿Ya? Entonces, iban con sus documentos. Mi papá desapareció. Tenemos casi el primer caso de desaparición forzada documentada, lo tenemos del año 64, de un dirigente minero, Camacho. Sí. ¿Ya? Entonces, iban y les exigían certificado de defunción. Bueno, sí, y ese es un problema que lo sigue afectando a nuestros familiares. Como no tenían, empezaron a hacer, les dijeron, bueno, si no tienen, entonces hagan juicios por muerte presunta. Y estamos hablando de desaparecidos, De ¿no? desaparecidos. Y entonces algunos de ellos empezaron a hacer sus juicios por muerte presunta, que es otro error y es otra victimización. Porque ya para el año 2004, tanto la Argentina como el Uruguay ya habían avanzado en sus políticas de reparación. Ya había prácticas que eran positivas. Y, por ejemplo, la Argentina ha reparado y ha dado, ¿no? recursos financieros para reparar la desaparición forzada con un documento que se llama, ¿no? Certificado por ausencia por desaparición forzada. Y tú tienes que la misma Comisión de la Verdad, que entregó el año pasado su informe y sus recomendaciones, no pone esta básica recomendación de que debemos tener en el país una normativa que no asuma y ¿no? subsane Sí, claro. el tema, ¿no? Entonces se quedaron nuestros familiares, los descalificaron. O sea, esta ley de los 1.700, algunas compañeras que estuvieron presas, que mostraron, van a tener y van a completar. Pero la gran mayoría no. 7.000 fuera. Quedan 7.000 fuera. Si a eso añades las víctimas de torturas, prisión indebida del año 2019, ¿no? y masacres, porque ya tienes ¿no? otras víctimas más. Sí. No hemos aprendido, hubo una mala ley aplicada y por lo tanto tuvimos el 2019, ¿no? otra vez repetición de las mismas arbitrariedades y vulneración de derechos humanos que tuvimos en las dictaduras. También tenemos que hablar del 2003. Claro, del 2003 también. Estas víctimas no entran como beneficiarios tampoco. Tampoco. ¿No? Entonces, ese es el problema. Y entonces, ya en marzo, empiezan unas reuniones. Nos hemos reunido, ¿no? distintas organizaciones, como igual nos reunimos cuando elaboramos las propuestas de la ley de la Comisión de la Verdad. Un poco cansadas, bueno, tuvimos el apoyo de la oficina del Alto Comisionado, ¿no? para decir, bueno, las normas internacionales señalan que en los procesos de reparación integral tienen los estados que aceptar la participación de las víctimas. No se pueden hacer leyes, como en este caso de la ley inicial, hecha por ex torturadores, no se puede aceptar la no participación de las víctimas. Entonces,
Para estas 1.700, ya en marzo nos enteramos y discutimos que había 2 propuestas. Es un poco complicado, espero estar clara porque yo misma... De acuerdo. ¿sí? Entonces, en marzo ya discutimos. Una propuesta de ley de la Comisión de Derechos Humanos que preside la diputada Betty Yañíquez, Sí. una ley de reparación integral, ley. Esta ley, que está todavía en discusión, que todavía está con muchos artículos, pero todavía le falta carne y contenido, une a todas las víctimas, ¿ya? Pero le falta mucho. Y por otro lado, el Ministerio de Justicia adelantó otra normativa sobre políticas de reparación integral. Interesante, ¿no? Entonces, sí, bueno, por un lado va a haber la ley de reparación y por el otro lado las políticas. Ya desde marzo nosotros hicimos las observaciones. Aunque la ley borrador, porque todavía de la Comisión de Derechos Humanos plantea el tema de la memoria, en las políticas de reparación, en la serie de principios que se plantean, están ausente el tema de la memoria. Y para nosotras, un proceso de reparación y buenas normativas tienen que basarse en políticas claras de memoria. Y eso no lo tenemos en el país. Entonces, eso empezó en marzo, tuvimos otras reuniones y el mes pasado aparece otra ley. Por eso es confuso para nuestros mismos familiares decir, bueno, que aparece otra propuesta de ley que sería un proyecto de ley de revisión del proceso de calificación realizado en el marco de la ley 2640 del 11 del 2004. Sí. O sea, revisaría. Sí. ¿Ya? Pero no permite que entren otros. ¿Ya? Entonces, yo aquí tuvimos otra reunión, esta reunión tuve que participar en medio de un COVID que me dio en junio, y entonces, pero sí presentamos varias observaciones, y entonces es el otro tema, ¿no? Entonces, ya muy bien, 1.700 tienen esta ley. Con esta para el ley 80%. que se va a promulgar muy Sí. pronto, ¿no? Ahora, para las 7.000 hay una propuesta de ley que la hace la Comisión de Derechos Humanos, que incluye a todos, hasta las víctimas del 2019, o, no sé, esto del Ejecutivo y el Legislativo tendrán que decirnos cómo coordinan, se sienten y cuál es la válida, o tenemos este proceso de otra ley corta para revisar a los que fueron rechazados. Y acá hemos hecho una serie de observaciones al objeto de la ley, porque en el objeto de la ley quedan otra vez fuera varias víctimas, ¿ya? Que esas las que no se presentaron. Luego también las obligaciones de las entidades estatales no queda claro, porque cuando tú tienes que reparar, tiene que reparar desde el Ejecutivo hasta el municipio y hasta las gobernaciones, que tienen que tener las tareas de reparación. Luego hay errores en el concepto de lo que es violencia, quién es víctima de violencia política. Ahí se les plantea al Ministerio de Justicia que retome los estándares internacionales que claramente ya establecen quién es víctima de violencia política, y que se debe retomar los principios internacionales establecidos por los países en Naciones Unidas. Luego también en los principios rectores hay un principio que falta en esta ley. ¿Cuál es? El principio de la debida diligencia, que significa que el Estado debe garantizar la participación de las víctimas. No se pueden hacer políticas de reparación dejando a un lado a las víctimas. Las víctimas de hace 60, 40, de los 18 años de dictadura, hemos aprendido a defender nuestros derechos y hemos aprendido muchísimo en todo el continente, porque
con las familias que sufrieron el Plan Cóndor, hemos aprendido a exigir a los estados, ¿no?, memoria y reparación integral. Ruth, somos el último país que reconoce a las víctimas de dictaduras. Mira, ¿Con una ley? Mira lo que, lo que está pasando, y eso hemos planteado también en estos eventos. Nosotros queremos propiciar un evento internacional en este momento en el continente, y ya lo hemos avanzado porque somos parte de la Red Latinoamericana de Sitios de Memoria, la RESLAC, y somos parte de la Red Mundial de Sitios de Conciencia, ¿no? Entonces, como ASOFAN, aunque no tenemos recursos, no tenemos un museo, somos parte de un debate. ¿Por qué? Es el momento que estas leyes y estas propuestas de leyes y los funcionarios del Ministerio de Justicia y los funcionarios del Ministerio de Culturas, voy a tocar después ese tema, y los funcionarios y funcionarias del Legislativo que están trabajando estas propuestas de leyes, sepan que hay lecciones que tenemos que aprender de los otros países que han avanzado. Argentina y Uruguay son los primeros que tuvieron leyes de reparación y que quieren en este momento hacer unas modificaciones. Chile en su nueva constitución, que está ahora yendo a referéndum, tiene en uno de sus artículos el derecho a la memoria. Nuestra constitución no lo tiene, pero sí tiene, por ejemplo, el derecho a no ser desaparecido. Tenemos en Colombia la Comisión de la Verdad, que ha terminado. Sí, ¿no? hemos escuchado unos testimonios desgarradores, ¿no? terribles. Entonces, las organizaciones de familiares, en las que la semana pasada hemos estado en otro evento, y bueno, la envidia sana de cómo han presentado sus informes, de cómo uno puede sacar ¿no?, desde la red todos los documentos, van a discutir la ley de memoria y reparación, Colombia. Y ellos sí que tienen miles de casos. Los nuestros no son muchos casos. Por lo tanto, da vergüenza que no hayamos todavía terminado este proceso. Y México. México ha creado también una comisión para ver todos los casos de desaparición. México es una situación muy compleja, cerca de 1 millón de desaparecidos, y va a debatir, y como ASOFAN somos parte ya de un pedido, y estamos discutiendo de apoyar juntamente con la RESLAC, como ASOFAN, en el debate también de su ley de reparación. Chile también está discutiendo una ley sobre sitios de memoria, porque ¿qué ha pasado también, y ocurre en Bolivia? Con los esfuerzos de la sociedad civil se han creado espacios de memoria, sitios de memoria donde murieron, donde mataron, donde fueron torturados. Bueno, resulta que con el negacionismo que asola también, ¿no?, hay gente que niega, ¿no? Y entonces dice, no hubo holocausto, y también dijo, no hubo dictaduras, no hubo Plan Cóndor, etc. Entonces, en Chile también se va a discutir una ley de fortalecimiento de los sitios de memoria. Entonces, estamos en este momento en el continente en un momento donde todos podemos aprender de lo que está avanzando cada país. Estamos también con gobiernos que no se plantean posiciones más, diría, conservadoras. O menos conservadoras, ¿no? Porque tenemos Boric o tenemos ahora... Claro. No, entonces, es el espacio para discutir y debatir. Y por favor, no cometamos los errores de que pensemos, y a eso voy, de que la memoria no es importante y que se trata solamente de construir cosas. Preparándome para venir, decía, no, el día de ayer, porque a mí me gusta, bueno, soy de la generación de los papeles. ¿No? Siempre estoy rodeada de libros y de papeles. Y lo que pasa es que el 21 de agosto del año pasado, el presidente Arce, en un acto que hicimos en ASOFAN, en el atrio, recordando los 50 años de la nefasta dictadura de Banzer, públicamente ofreció 10 casas de la memoria. Nosotros estábamos muy felices, e incluso le dijimos, no importa, por lo menos, ¿no?,
el Ministerio de Gobierno donde torturaron y mataron, ese que es un sitio de memoria, el PARI en Santa Cruz, que es el recinto policial, donde, por ejemplo, nuestra madre fundadora de Azofán, Gladys, ¿no? Orosa, buscó a su hijo sin encontrarlo hasta el día de hoy, el PARI. A Chocalla. A Chocalla. Entonces elegimos con 3 y uno virtual que recupere todo el material que tenemos en Azofán. Bueno, me encuentro preparándome de que a través del Ministerio de Culturas, y estos son publicaciones de periódicos, dice, municipio de Oruro está a punto de consolidar el proyecto de la Casa de la Memoria. Y ahí están maquetas. Y tú dices, por fin. ¡Ah, qué bien! ¿No? ¡Qué felicidad! Sí. Por fin son los 10. ¿Pero qué dice? Es la memoria del Carnaval de Oruro. Ese será pues un museo de del culturas carnaval. o del carnaval, pero de la memoria, de las memorias, de las masacres de los mineros, ¿no? De los que están ahora todavía enterrados en fosas comunes porque nunca los hemos recuperado, para darles una sepultura y para entregar esos restos. De esas masacres indígenas que hemos tenido en Oruro, ¿no? Ya vemos de que está ausente la memoria. Y después hay otro, Culturas proyecta un museo nacional, ¿no? Y que van a ser 5 casas de la memoria cultural, y termina también otro que en el Alto están inspeccionando terrenos para la construcción de la memoria juntamente con el gobierno municipal. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Por ejemplo, que se estén destinando recursos. He sacado así a mano alzada, son casi $5 millones para la inversión. Pero ¿dónde están las víctimas? ¿Dónde están las políticas de memoria? ¿Dónde está el concepto museográfico? ¿Dónde está? Porque no solamente nuestros familiares fueron víctimas porque querían transformar este país. Nuestro país está plagado de masacres mineras, campesinas, indígenas. Rescatemos esas memorias. Si hablamos de descolonización, rescatemos esa historia, pero no hagamos maquetas y pongamos recursos y confundamos el tema de la memoria. Yo termino con esto, con un llamado a que tantas entidades y personas que estarán haciendo estas maquetas, no podemos nuevamente echar por la borda, como esa ley, ¿no? No podemos revictimizar. Si es un museo de la memoria, sepamos claramente qué es el concepto. ¿Lo vamos a hacer como la ESMA de la Argentina? ¿Lo vamos a hacer como el museo que tiene Chile de la memoria? ¿O esto no es? ¿O van a ser otras? Pero no sé si hay tantos recursos para tantas casas de la memoria que no recuperan el verdadero sentido de la memoria que tenemos las organizaciones que peleamos tanto por verdad y justicia. Entonces, diríamos, redondeando, Ruth, Sí. que ustedes sí están de acuerdo con la ley de resarcimiento excepcional, Sí, claro. pero quieren, como familiares de víctimas y víctimas también de las dictaduras, participar en otras leyes, que se promulguen otras leyes, donde estén, por ejemplo, las 7,000 víctimas que ahorita estarían fuera, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, también piensan que es necesario que su participación haga posible, por ejemplo, museos de la memoria, ¿no? Claro. Ese es algo que ustedes consideran sería necesario y sería una forma también de reparar todo el daño que se ha cometido con las víctimas de las dictaduras. Claro, ese es el concepto de reparación integral. Sí. Y garantías de no repetición. Exactamente, que vaya más allá del 82, por ejemplo, ¿no? Claro. Que tome en cuenta El 2019. el 20, sí, y también el 2003. El 2003, ¿no? claro. Perfecto. Porque no es hacer leyes que luego después no se contradicen entre ellas. Sí. Hagamos el esfuerzo para hacer buenas leyes
y también tener buenos ejecutores. Sí, pero ustedes plantean desde ASOFAM que sin la participación de las víctimas no es posible. No es posible, y lo hemos escrito varias veces, hemos sacado con las víctimas también del 2019 un comunicado hace 2 meses, porque varias ONGs que nunca dijeron nada sobre el 2019, que han publicado el estado de situación de la justicia el 2019 y el 2020, no dicen nada sobre las masacres de Sacaba y Sencata, no dicen nada sobre los presos, no dicen nada sobre las personas, mujeres que fueron torturadas y también vejadas en los recintos carcelarios. Sí. Y entonces, sí, pero cuando viene el GIE y dice que va a haber, ¿no?, que se tiene que hacer la observación, plantea su comunicado y dice, nosotros vamos a observar. Y les hemos mandado a todas esas ONGs una nota siendo juntamente firmada por todas las víctimas de la zona sur, de Sacaba, de Sencata, diciendo todo con las víctimas, nada sin ellas. Si a las ONGs les decimos eso, también al Estado le decimos todo con las víctimas, nada sin ellas. Perfecto. Esa sería entonces la consigna, no solo me imagino de ASOFAM, sino en general de otras instituciones también que están trabajando constantemente en la reparación de víctimas de dictaduras y masacres, diríamos, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Ruth. Ha sido de verdad un gusto tenerte en el programa, de escuchar tu voz y, bueno, recordar tantísimas luchas que durante tantos años he visto que desde ASOFAM has seguido, ¿no?, constantemente. Gracias, Lucía. Creo que el tema de la desaparición forzada, aunque mi compañero no es un desaparecido, cumplió años el 9 de julio, lo extraño muchísimo, pero me pongo, ¿no?, también siempre la camiseta de mis compañeras que hasta ahora no saben dónde están sus familiares. Sí. Y con ellas y por ellos que desaparecieron seguiremos peleándola. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti, Lucía. Bueno, así es como hemos tratado este tema de la ley de resarcimiento excepcional para reparar a las víctimas de dictaduras, de las dictaduras, que según esta ley van desde 1964 hasta 1982, es decir, toman en cuenta a las víctimas de ese periodo, de esa etapa. Sin embargo, como ya nos decía Ruth Llanos, presidenta de ASOFAM, hay 7,000 que no están consideradas porque, por ejemplo, no se toma en cuenta a las víctimas del 2003 ni del 2019. Vamos a continuar con nuestro programa.